Te doy la bienvenida a esta sesión dedicada a sanar la voz crítica interior que castiga sin piedad y abrir espacio a una presencia más compasiva y verdadera dentro de ti. Aquí recorreremos el método Aneura, una práctica profunda que integra la visualización intencionada, la respiración profunda, la autosugestión guiada y la vibración de ondas. Elementos que se entrelazan para sintonizar la frecuencia creadora capaz de moldear tu realidad desde adentro hacia afuera. Elige ahora la postura más cómoda para tu cuerpo y comienza a respirar lenta y profundamente, permitiendo que cada inhalación ablande las tensiones y cada exhalación libere el peso de ese juicio severo. A partir de este momento, cada palabra que escuches es una experiencia que te pertenece. Mírate, siéntete y experiméntate viviendo cada frase como si ya fuera parte indiscutible de tu vida. Deja que la visualización genere una imagen nítida de una mente que te habla con respeto y ternura, y siente cómo esa imagen se vuelve viva, cálida y presente, vibrando en todo tu cuerpo. Con cada ciclo de respiración, con cada afirmación sembrada a través de la autosugestión guiada y con el susurro sutil de la vibración de ondas, esta nueva información se ancla a nivel celular, reorganizando patrones, suavizando bordes y devolviéndote al centro. Permite que esta frecuencia creativa te acompañe, te ampare y te recuerde quién eres más allá del castigo interior. Ahora, en esta quietud amable y expansiva, comencemos nuestro viaje. Hoy me comprometo a sanar mi voz crítica interior. Doy un paso decidido hacia una relación más amorosa conmigo y con mi historia. Declaro con poder innegociable que desde este instante toda palabra que me dirijo se convierte en medicina viva que desarma la crueldad, enciende mi dignidad y abre una vida nueva de paz y valor irrenunciable. Reconozco que durante años aprendí a juzgarme con dureza para sentirme a salvo. Ahora miro con compasión ese mecanismo y elijo conscientemente una forma más amable de acompañarme. Porque merezco respeto en cada pensamiento, en cada gesto y en cada suspiro. Agradezco profundamente que mi mente sea plástica y cambiante. Celebro que cada nueva frase que escojo fortalece rutas de ternura. Y me repito con firmeza que mi cerebro aprende a tratarme con amor cada vez que cancelo un insulto interno y elijo una caricia verbal. Cada día me doy cuenta de que no necesito castigarme para crecer. Progreso con constancia cuando me hablo con claridad y aliento. Avanzo con decisión cuando honro mis límites y cuando transformo el error en lección. La vida me muestra que la autocrítica feroz no me hizo mejor. Solo me mantuvo temeroso y a la defensiva. Por eso hoy suelto esa armadura pesada y me visto con un lenguaje de cuidado, valentía y verdad. Siento en cada parte de mí que mi voz interna puede ser guía confiable, una amiga sin dobleces, un faro que me orienta con sinceridad sin humillarme ni rebajar mi valor. Y afirmo con convicción que esa es la voz que elijo alimentar. Permito que el silencio abrace los rincones donde antes solo reinaba el látigo, me regalo pausas para escuchar lo que necesito y me doy el permiso de empezar de nuevo, cuantas veces haga falta, sin resentimiento hacia mí. Mi corazón reconoce que hay heridas antiguas detrás del grito del juez interno, por eso abrazo a esas partes con paciencia, las sostengo con calor y les recuerdo que ya no necesitamos castigarnos para estar a salvo. En este instante suelto la creencia de que la severidad es sinónimo de excelencia. Reemplazo la dureza con disciplina amorosa, con compromiso lúcido, con hábitos coherentes que respetan mi cuerpo, mi descanso y mis tiempos de integración. Mientras respiro, me digo con voz clara y firme que soy digno de un trato amoroso incluso cuando me equivoco, incluso cuando dudo, incluso cuando siento miedo, y celebro que esa dignidad es innegociable. Elijo palabras que construyen y no destruyen, dejo de compararme con el pasado o con otros, y me concentro en lo que hoy sí puedo sostener, un paso, una elección, una frase de cariño que abona el terreno de mi confianza.
Acepto que mi autocrítico buscó protegerme de la vergüenza. Le agradezco su intento confuso y le explico con madurez que ahora yo me hago cargo con límites firmes y amorosos, sin necesidad de violencia interna. Comprendo que la culpa no me mejora, la claridad sí. Por eso traduzco cada señal de incomodidad en una acción concreta. Pido ayuda cuando la necesito, aprendo con humildad y sigo adelante sin agotarme con reproches. Declaro que mi autocuidado no es indulgencia ni debilidad, es fortaleza práctica, es el terreno fértil donde florece mi talento, y me hablo con frases que reflejan ese compromiso. Sano el hábito de insultarme por reflejo, lo sustituyo por un lenguaje de precisión y amabilidad, nombro lo que ocurrió, reconozco lo que siento, y me pregunto con curiosidad qué puedo ajustar, sin lastimarme en el camino. Dejo atrás el mito de que solo el látigo me mueve, confirmo con mi experiencia que la alegría, la visión y la cooperación interna sostienen mis metas con menos fricción y más constancia. Si en el pasado me creí merecedor del castigo, ahora me hago merecedor de comprensión, porque entender no justifica ni perpetúa, entender libera la energía para cambiar con base sólida. Me dispongo a escuchar la intención que hay debajo de cada crítica, le pregunto a esa parte que teme, que necesita y cómo puede ayudar sin violencia, y me comprometo a invitarla a un nuevo lenguaje de apoyo. Hoy mi conversación interna se llena de frases que me levantan, me organizan y me centran, como un equipo interior que rema en la misma dirección, con respeto, claridad y corazón pleno. Acojo mi humanidad con ternura, admito que a veces me equivoco, que a veces reacciono, y aún así merezco un trato honorable, porque la dignidad no se gana con perfección, se reconoce por el simple hecho de existir. En cada mañana recuerdo que la voz que elijo escuchar se vuelve la música de mi día, por eso ajusto el volumen de la compasión, apago el ruido del desprecio y sintonizo la frecuencia de la verdad amorosa. Me convierto en el guardián atento de mi diálogo interior, filtro lo que no me pertenece, cuestiono las frases heredadas que me lastiman y las sustituyo por palabras que reflejan mi identidad presente, madura y consciente. Agradezco el coraje de mostrarme vulnerable conmigo, me miro con ojos bondadosos y me digo la verdad sin humillarme, porque la honestidad sin amor es crueldad, y el amor sin honestidad es evasión. Así que elijo la integración que me hace libre. Cada día amplio mi repertorio de frases nutritivas, me digo que estoy aprendiendo, que me permito ensayar, que es seguro corregir con ternura, y que mi valor no fluctúa con mis resultados. La vida me recuerda que los cambios sostenibles nacen de un suelo amable, por eso riego mi proceso con paciencia, descanso cuando lo necesito, y retomo el paso con claridad y determinación cuando llega el momento. Siento gratitud por mi cuerpo que me acompaña, por mi respiración que me calma, por mis manos que concretan, y les hablo con respeto, sabiendo que cada célula responde mejor a la cooperación que al desprecio. Permito que la compasión hacia mí no se quede en teoría, la convierto en tono de voz, en gestos suaves, en rutinas que cuidan, y en frases internas que me invitan a avanzar desde el afecto. Mi corazón se fortalece cuando me trato bien, mi mente se ordena cuando me hablo con precisión y cariño, y mi energía se enfoca cuando elimino la culpa innecesaria del camino. En este momento recuerdo que puedo despedirme del personaje del juez implacable, abrazo al mentor interno que me guía con firmeza y calidez, y me dejo enseñar por esa presencia sabia que cree en mí sin condiciones. Mientras avanzo, celebro cada pequeña victoria del lenguaje, cada vez que elijo decirme lo que sí haré, lo que sí estoy sosteniendo, lo que sí reconozco de mí, y amplío ese foco como un sol que enciende mi voluntad. Elijo frases que me devuelven el poder, me digo que puedo reparar, que puedo pedir perdón y pedir apoyo, que puedo ajustar el rumbo, y que el amor que me doy mejora el amor que doy a los demás. Acepto como parte de mi crecimiento escuchar mis necesidades antes de que el cansancio me grite, interrumpo el ciclo de exigencia y castigo,
y establezco pactos internos realistas y respetuosos. Comprendo que no soy mis pensamientos, soy quien los observa y los elige, por eso decido con criterio cuáles sostener y cuáles dejar ir, liberándome del eco que no me alimenta. Declaro con serenidad que el pasado no manda en mi lenguaje actual, utilizo mi conciencia para reescribir narrativas internas, y me hablo desde la identidad que hoy elijo encarnar. Sano cada rincón donde me llamé insuficiente, me abrazo con firmeza y me describo con palabras que reflejan mis dones, mis esfuerzos y mis avances reales, sin exagerar ni minimizar. Dejo que la ternura sea el instrumento que afina mis hábitos, confío en la consistencia amable, y me digo que el ritmo que puedo sostener vale más que la velocidad que me rompe. Si me veo fallando, transformo el juicio en curiosidad, pregunto qué obstáculo apareció, qué apoyo necesito y qué ajuste hará el proceso más humano, y camino con humildad práctica. Ahora escucho mi voz sabia que me recuerda que merezco descanso, juego y gozo, porque un corazón nutrido aprende mejor, decide mejor y crea con más claridad. Me dispongo a darme crédito por lo logrado, celebro lo que antes pasaba desapercibido, y me digo con justicia que mis pasos cuentan, que mi constancia existe, y que mi presencia importa. Hoy reemplazo la frase automática que me insulta por una que me reconoce con respeto, y repito ese nuevo lenguaje hasta que se vuelva natural en mi boca interior. Agradezco cada recurso que me ayuda a cuidar mi voz, desde la respiración consciente hasta la escritura honesta, y los convierto en rituales simples de reparación cotidiana. Cada día me doy cuenta de que la ternura hacia mí no debilita mi disciplina, la fortalece, porque cuando me trato bien confío más en mí, y cuando confío más en mí elijo con más coherencia. La vida me enseña que la compasión es contenedora y clara, por eso me digo no cuando algo me daña, me digo sí cuando algo me sostiene, y honro mis límites con un tono amoroso que no se quiebra. Siento que mi niño interno florece cuando lo escucho sin humillaciones, le ofrezco seguridad con palabras cálidas, y le muestro que ya no necesitamos la violencia para pertenecer. Permito que mi adulto presente abrace a mis partes temerosas con responsabilidad, y que aporte estructura sin rigidez, cariño sin condescendencia, y firmeza sin frialdad. Mi corazón afirma que puedo ser un hogar amable para mí, que puedo hablarme como a la persona que más quiero, y que ese trato digno se vuelve mi nueva costumbre. En este instante declaro que todo error puede convertirse en enseñanza sin tortura, que toda caída puede ser pausa y no sentencia, y que toda emoción difícil merece ser honrada con tiempo y cuidado. Mientras observo mis pensamientos, elijo frases que me devuelven al cuerpo y a la realidad, me digo qué está sucediendo, qué necesito ahora, y cuál es el siguiente paso viable. Elijo la precisión sobre la etiqueta, me digo que hice esto y que haré esto otro, en lugar de llamarme malo o incapaz, y esa claridad me libera para actuar con foco. Acepto que crecer es un proceso vivo, me quito la máscara del perfeccionismo que exige sin descanso, y me abrazo con humanidad que permite, aprende y continúa. Comprendo que el autocastigo no me pertenece, lo identifiqué como una estrategia heredada, y ahora elijo conscientemente despedirme de esa forma de trato, por mi bienestar y por la calidad de mi presencia en el mundo. Declaro que mi voz interna es soberana de mi paz, la oriento con cariño, y la entreno para que me hable con la misma sensibilidad y firmeza con que yo hablaría a alguien a quien protejo. Sano la costumbre de trivializar mis avances, los nombro con exactitud, me felicito con equilibrio y dejo registro de mi crecimiento, para que mi mente aprenda a reconocer su propia luz. Dejo de apostar por frases dramáticas que me apagan, me quedo con palabras que me responsabilizan sin aplastarme, y con expresiones que me devuelven el timón. Si aparece la crítica voraz, la escucho sin cederle el volante, la agradezco por la intención de orden, y le muestro el plan compasivo y realista que vamos a seguir.
Ahora sostengo un tono interno amable incluso cuando estoy cansado, porque sé que la ternura abre más energía que el reproche, y confío en el descanso como aliado del compromiso. Me dispongo a honrar mis límites con frases claras, me digo hasta aquí por hoy cuando es necesario, y me repito que parar a tiempo es una forma madura de amor propio. Hoy confirmo que mi dignidad no está en juego, haya hecho lo que haya hecho, porque mi valor es inherente, y desde esa base firme ajusto lo que tenga que ajustar. Agradezco tener acceso a una voz interna que puede evolucionar, y me comprometo a practicar un lenguaje que me cuide como yo cuido lo que amo de verdad. Cada día me doy cuenta de que puedo ser exigente con mis objetivos y amoroso con mi persona al mismo tiempo. Mantengo el estándar en el proceso y suelto la violencia en el trato. La vida me muestra que cuando sostengo el respeto por mí, mis vínculos externos se vuelven más claros, y mis decisiones resuenan con integridad, porque lo que ocurre dentro se refleja afuera. Siento el alivio de soltar la autoacusación interminable, adopto el hábito de cerrar los ciclos con comprensión, y libero espacio para la creatividad, la gratitud y el servicio. Permito que la compasión me devuelva a la acción, no me quedo atrapado en explicaciones, y traduzco el aprendizaje en pasos concretos que me acerquen a lo que elijo vivir. Mi corazón reconoce que merezco hablarme con la misma honestidad dulce con la que animaría a alguien que admiro, y por eso me trato con palabras que honran mi esfuerzo real. En este momento me digo que pertenezco a mi propia vida, que soy suficiente como base y mejorable por elección, y que mi voz interna se alinea con ese doble reconocimiento. Mientras camino, convierto cada crítica en curiosidad, cada juicio en información, cada vergüenza en ternura, y cada miedo en una invitación a acompañarme con más presencia. Elijo nutrir la parte de mí que confía, la parte que aprende con alegría, la parte que abraza sus límites sin dramatismo, y la parte que celebra sin soberbia, porque esa es la orquesta interna que deseo dirigir. Acepto que no todo saldrá como planeo, y aún así me garantizo un trato justo. Me prometo ser el refugio que nunca abandona, y sostengo mi humanidad con un amor que no depende del resultado. Comprendo que mi voz severa no desaparecerá por completo de un día para otro, y aún así afirmo que yo decido el idioma en el que se expresa, el tono con el que participa y el lugar que ocupa en mi mesa interna. Declaro que mi diálogo conmigo honra la verdad y la compasión a partes iguales. Permito el reconocimiento honesto de mis actos y lo equilibro con el afecto incondicional que merezco. Sano con paciencia los ecos del pasado que aún me llaman por nombres duros, me renombro con justicia, me describo con términos que reflejan mi crecimiento, y me sostengo con un lenguaje que me permite avanzar. Dejo espacio a la posibilidad de sorprenderme gratamente conmigo, me abro a ver mis capacidades con otros ojos, y me hablo como alguien que cree, acompaña y celebra. Si mi mente corre hacia el insulto, la traigo de vuelta con firmeza amorosa, le ofrezco 3 frases de cuidado, y la invito a respirar conmigo hasta que recuerde su propósito real. Ahora confirmo que soy capaz de reparar mis vínculos empezando por el vínculo conmigo, sé pedir perdón sin rebajarme, sé escuchar sin darme la espalda, y sé corregir sin odio. Me dispongo a hacer del respeto a mí mismo una promesa diaria, una práctica concreta, una ética interna que sostiene mis pasos, y una forma de estar en el mundo que se nota y se siente. Hoy integro nuevas metáforas para hablarme, me digo que soy un jardín que necesita agua y sol, un instrumento que se afina con delicadeza, y un proceso vivo que florece mejor con paciencia que con gritos. Agradezco que mi lenguaje puede ser hogar, y elijo amueblarlo con frases cálidas, ventanas de honestidad y puertas abiertas a la comprensión. Cada día refuerzo que la compasión no consentirá lo que me hace daño, no permitirá que me abandone, y me recordará con firmeza lo que me hace bien, con un tono que honra mi valor.
La vida me invita a cambiar la pregunta cruel de qué hiciste mal por la pregunta sabia de qué necesitas ahora, y sigo esa guía porque me lleva a decisiones más justas. Siento que mi energía vuelve cuando me quito el peso de la autoagresión, y confirmo que la gentileza no me duerme, me despierta con alegría y foco. Permito que mi diálogo interno sea ancla en la tormenta, fuente de calma en medio del ruido, y recordatorio constante de mi capacidad de elegir de nuevo. Mi corazón se ensancha al hablarme con gratitud, y mi mente se ordena cuando uso palabras simples y verdaderas, porque la claridad amorosa es la herramienta que más me sirve. En este instante decido que mis metas se acompañan con ternura, que mis límites se expresan con respeto, y que mis caídas se reciben con brazos abiertos y aprendizajes concretos. Mientras practico, sostengo una acta de amor conmigo donde firmo que no me abandono, que no me insulto como método y que no negocio mi dignidad por productividad. Elijo confiar en mi ritmo humano, me digo que lo que hago hoy con amor construye más lejos que lo que hago hoy desde el miedo, y me permito avanzar con una consistencia amable. Acepto que los días difíciles no definen mi identidad, describo el día como difícil sin llamarme incapaz, y me ofrezco descanso y estructura en dosis sabías. Comprendo que el verdadero cambio pide acompañamiento interno, y me comprometo a ser el compañero que me merezco, atento, paciente y honesto. Declaro que mi voz interna se convierte en mi mayor aliada, que mi palabra me sostiene, y que mi narrativa se transforma para honrar el amor que elijo vivir. Sano mis exigencias inhumanas, las vuelvo metas humanas, y me aliento como un entrenador sensible que celebra el esfuerzo y corrige con respeto. Dejo de perseguir la perfección como identidad, abrazo la excelencia como práctica, y me recuerdo que la excelencia florece cuando la presión se equilibra con cuidado. Si aparece la vergüenza, la contengo con respiración, le doy nombre, y me digo que sigo siendo digno de amor y pertenencia, incluso aquí, incluso ahora. Ahora sé que cualquier crítica que no pueda decirme con cariño no es útil, y la dejo ir, y me quedo con la información que rescata mi crecimiento. Me dispongo a pronunciar palabras que encienden mi valentía, me digo que soy capaz de sostener compromisos, de aprender lo necesario y de pedir apoyo con claridad. Hoy practico mirarme con ojos de futuro amoroso, veo a quien estoy construyendo, y al hablarme me conecto con esa versión que cree en mí con paciencia. Agradezco la oportunidad de elegir mi tono interno en cada momento, y la uso con responsabilidad, sabiendo que mi voz crea clima, estado y dirección. Cada día cultivo un repertorio de frases cortas y potentes que me acompañan, como me trato bien, aprendo con calma, y hago lo que puedo hoy, y vuelvo a mí una y otra vez. La vida me recuerda que el amor propio se prueba en las pequeñas decisiones, por eso me hablo con respeto en los detalles, en el espejo, en el cansancio, en la incertidumbre y en la celebración. Siento que la culpa innecesaria se disuelve cuando pongo la verdad sobre la mesa con amor, y afirmo que puedo sostener esa verdad sin castigo. Permito que el humor amable entre en mi diálogo interno, me tomo en serio sin volverme pesado, y celebro la ligereza que deja espacio a la creatividad. Mi corazón honra mis límites con palabras claras, no me abandono para complacer, y me digo que mi paz es prioridad sin que eso me cierre al mundo. En este momento elijo preguntarme qué necesito para sentirme apoyado por mí, diseño pequeñas acciones posibles, y me hablo como un aliado fiel que no se rinde. Mientras avanzo en mis proyectos, me regalo frases de refuerzo realista, reconozco mis esfuerzos, y organizo mis siguientes pasos con serenidad. Elijo confiar en la repetición amorosa, sé que cada vez que me hablo bien fortalezco un camino nuevo, y respeto el tiempo que toma volverlo costumbre. Acepto que habrá días opacos, me trato con suavidad en ellos, y me recuerdo que la constancia amable puede más que cualquier arranque de crueldad. Comprendo que la autocompasión es entrenamiento y no suceso,
me presento a entrenar con mi voz y me vuelvo competente en hablarme desde el bien. Declaro que mis frases internas son herramientas de construcción, que las uso para alinear, para calmar, para decidir y para sostenerme en lo que valoro. Sano el hábito de minimizar mis logros, los registro, los comparto con quien me quiere bien y los honro con palabras agradecidas. Dejo ir los absolutos que me apagan, reemplazo el siempre y el nunca por el hoy y el próximo, y con ese ajuste me libero de sentencias inútiles. Si la crítica trae imágenes de desvalorización, las disuelvo con la visualización de mi presencia amorosa, y repito en voz interna que soy un terreno seguro para mí. Ahora hago del autocuidado un lenguaje, nombro el descanso como necesario, la comida como combustible digno, el movimiento como cariño y la pausa como sabiduría práctica. Me dispongo a sostener mi palabra conmigo, cumplo los compromisos razonables que asumo, renegocio con respeto lo que cambie y me trato con honestidad constante. Hoy me recuerdo que no debo ganarme el derecho a hablarme bien, es un derecho de nacimiento y lo ejerzo con autoridad amorosa. Agradezco a quienes me enseñaron a ser amable conmigo, tomo lo útil de sus modelos y añado mi propia voz, que suena a mí, que me respeta y que me cree. Cada día elijo significado en mis frases, uso palabras que nombran lo que sí puedo accionar, y libero los reproches sin salida que solo agotan. La vida me muestra que cuando me trato bien tomo mejores decisiones, y por eso practicaré este lenguaje incluso cuando la vieja costumbre quiera volver, porque mi bienestar lo merece. Siento en mi piel el alivio de escucharme sin humillaciones, y me comprometo a sostener ese alivio como estándar, no como excepción. Permito que mi voz interna me abrace cuando tengo miedo, me recuerde mis recursos, y me guíe hacia el apoyo adecuado sin cuestionar mi valor. Mi corazón confirma que merezco ternura sin prerequisitos, y me pronuncio frases que la encarnan, aquí y ahora, en lo grande y en lo pequeño. En este instante decido que elijo pertenecerme con cariño, y que mi palabra será el puente que me devuelve a casa cada vez que me pierda. Mientras cuide de mi lenguaje, estaré cuidando de mi vida, y al hacerlo, honraré la verdad más poderosa que tengo, que soy digno de amor, de respeto y de una voz que me sostenga siempre. Sigo avanzando con claridad hacia una relación interna más compasiva. Me hablo con respeto incluso en los momentos en que mis hábitos antiguos quieren regresar. Y sostengo con firmeza la decisión de reemplazar el juicio cruel por una guía amable que me mantenga responsable y a la vez protegido. Me recuerdo a cada paso que mi valor no se negocia, que mis errores no dictan mi identidad, y que el lenguaje con el que me trato define la manera en que atravieso los desafíos que la vida me presenta. Acojo la vulnerabilidad como una maestra que me abre la puerta a la honestidad y a la reparación, me digo la verdad con un tono cálido y específico. Y me comprometo a transformar cada crítica interna en una instrucción práctica y humana que me oriente sin lastimarme. Celebro el poder de la repetición amorosa que modela mi cerebro. Agradezco que cada frase escogida fortalece una vía de cuidado real. Y sostengo mi práctica diaria como quien riega un jardín sabiendo que ese gesto sencillo crea belleza y salud con el tiempo. Me pronuncio digno de escuchar mis necesidades antes de que se vuelvan gritos, renuncio a la violencia de exigirme por encima de mis capacidades presentes, y elijo una constancia humana que integra descanso, foco y ternura. Nombrar mis avances sin minimizarlos se vuelve hábito fértil, me digo con precisión lo que ya hice, lo que aprendí, lo que ajusté, y anoto en mi memoria cada evidencia de que la gentileza es una fuerza que construye. Cuando el viejo juez me acusa con grandes absolutos, respondo con datos concretos y un tono de respeto, me recuerdo que hice lo que pude con los recursos de entonces, y decido adquirir nuevos recursos ahora, paso a paso, sin humillarme. Convoco a mi mentor interno, esa voz sabia que sabe poner límites con suavidad,
y le doy el micrófono para que me guíe con frases claras que suman, que ordenan y que me devuelven al centro cuando me disperso. En cada inhalación invito calma a mi sistema nervioso, en cada exhalación suelto los residuos de dureza que no necesito, y con cada respiración afirmo que puedo estar a mi favor sin perder precisión ni responsabilidad. Me doy permiso de pausar, de revisar, de replantear, y me digo con cariño que las pausas conscientes son gasolina para la claridad, no excusas para evitar la vida. Asumo que la autocrítica feroz fue una armadura que aprendí por miedo a la vergüenza, y como adulto presente la dejo en el perchero, me quedo con la protección que viene de la presencia, del autocuidado y de la coherencia diaria. Escucho los matices de mis emociones sin etiquetarme como demasiado o insuficiente, las traduzco en necesidades y acciones específicas. Y me hablo como un acompañante confiable que está para mí en lo concreto y en lo emocional. Reescribo con paciencia el guión de mis diálogos internos, sustituyo insultos por recordatorios de valor, reemplazo etiquetas por descripciones puntuales, y transformo dramas en planes amables que sí puedo sostener. Mantengo distancia amistosa con los pensamientos que me hieren, los reconozco sin fusionarme, agradezco la información útil que traen y suelto todo lo que sea castigo disfrazado de mejora. Me abrazo con madurez cuando la productividad no acompaña. Entiendo que el cuerpo y la mente fluctúan, y no permito que mi valor sea subastado en el mercado de los resultados de un solo día. Confío en la guía de una disciplina cariñosa que me organiza sin aplastarme, construyo rutinas que respetan mis ritmos y mis límites, y me hablo como un entrenador afectuoso que sabe enseñar con paciencia y con claridad. Agradezco la posibilidad de reparar mis fallas con acciones concretas, de pedir perdón sin autoagresión, y de aprender de los tropiezos sin convertirlos en etiquetas de vergüenza permanente. Elijo con conciencia la manera en que me nombro, me llamo digno, resiliente, aprendiente, creativo, responsable, y dejo atrás nombres que reducen mi identidad a momentos aislados de la historia. Celebro las pequeñas victorias del lenguaje que antes pasaban desapercibidas. Cada vez que me digo lo hiciste bien en esto o gracias por intentarlo y por ajustar, refuerzo en mí un clima interno donde florece la constancia. Me trato como trataría a alguien a quien admiro de verdad, con apreciación por su esfuerzo, con mirada amplia sobre su proceso, y con palabras que señalan posibilidades reales sin negar las dificultades presentes. Establezco acuerdos conmigo que son claros y amables, me comprometo con pocas metas a la vez para poder honrarlas, y me digo con fuerza que sostener lo elegible vale más que prometer lo imposible. Rehabilito el derecho a descansar sin culpa, veo el descanso como herramienta de construcción de mis metas, y me hablo con respeto cuando mi cuerpo pide una pausa que hará más sostenible mi camino. Al detectar el tono hiriente, bajo el volumen, cambio el canal, y enciendo mi voz de cuidado que me pregunta con calma qué puedo hacer ahora que me acerque a lo que quiero vivir. Nutro la confianza en mí con evidencia recopilada, escribo mis avances, registro mis aprendizajes, y me repito con serenidad que lo que repito con amor se vuelve parte de quien soy. Aprendo a distinguir la diferencia entre exigencia y excelencia. Suelto la exigencia que me paraliza y abrazo una excelencia práctica que se construye con hábitos humanos y con un trato digno hacia mis propios límites. Me digo verdaderamente presente cuando cometo un error, no me escapo hacia la vergüenza ni hacia el castigo, me quedo con la experiencia, la nombro, extraigo la enseñanza y camino con la frente en alto. Afirmo con contundencia que mi voz interna se está volviendo aliada confiable, que mis palabras son puente y no pared, y que mi forma de hablar me está creando el clima emocional en el que merezco vivir. Recupero la amabilidad como estrategia de crecimiento, la convierto en tono, en ritmo, en pausa, en dirección, y me repito que la ternura bien aplicada es fuerza que no se quiebra. Reconozco que la crítica sin compasión es ruido, por eso la filtro y me quedo con lo útil.
aquello que informa mis próximas acciones sin convertir mi identidad en un juicio permanente. Me miro con ojos de continuidad, sé que soy proceso, que estoy en construcción, y que cada gesto de respeto hacia mí sostiene la estructura que quiero habitar. Revalúo la historia que me cuento cuando fallo, transformo la narrativa de soy un desastre por la narrativa de estoy aprendiendo a sostenerme, y esa sustitución mental abre en mí caminos de esperanza concreta. Me recuerdo que soy responsable de cómo me hablo, y que ese poder está disponible en cada instante, así que lo uso con inteligencia emocional, con cariño y con valor para decir la verdad sin herirme. Me doy el permiso de no saber todavía, de preguntar, de practicar, de ensayar de nuevo, y me hablo como quien entiende que la maestría nace de miles de intentos tratados con paciencia. Mantengo el foco en lo que sí puedo elegir ahora, suelto las comparaciones que intoxican, y uso mi energía para acompañarme con acciones pequeñas y sostenibles que me devuelven el orgullo propio. Nombrar mis límites se vuelve acto de amor, me digo no cuando lo necesito, me digo hasta aquí por hoy cuando mi energía lo pide, y me digo sí a la pausa que resguarda lo que valoro. Trato mis pensamientos como visitantes y no como reyes, atiendo a los amables, agradezco a los que traen datos, y acompaño a los duros a la puerta con una despedida respetuosa que me protege. Practico la humildad de pedir apoyo cuando lo requiero, me digo que no tener todas las respuestas no me hace menos valioso, y celebro la comunidad de afectos que me sostiene mientras crezco. Me comprometo a no insultarme, a no denigrarme, a no reducirme a mis errores, y a recordarme con constancia que la dignidad es mi suelo y que desde ahí puedo mover montañas con paciencia. Honro mi historia sin dejar que me defina de forma rígida, reconozco lo vivido, abrazo mis aprendizajes y me doy permiso de redacción nueva para los capítulos que ahora elijo escribir. Convierto el lenguaje interno en herramienta de diseño de mi vida, lo uso para organizar, para elegir, para decidir con calma, y para sostener con cariño los pasos que me llevan a mis metas. Agradezco las veces que mi cuerpo me avisa con tensión de que la voz dura subió el volumen, interpreto esa tensión como campana de retorno a mi amabilidad, y me hablo con frases que aflojan el nudo sin perderme del objetivo. Cultivo la mirada amplia que integra mis luces y mis sombras, dejo de pelearme con partes de mí, y en su lugar las reúno en una mesa común donde la compasión dirige y el juicio se vuelve aprendiz. Me reitero que el valor no viene de complacer a mi crítico interno, sino de vivir alineado con mis valores reales, por eso me hablo en el idioma de la congruencia, de la honestidad y del cuidado. Protejo mi atención de los discursos que la dañan, elijo entornos, lecturas y conversaciones que refuerzan en mí un trato amoroso, y me felicito cada vez que defiendo mi paz interna con firmeza. Declaro que mi voz de amor no es blanda, es precisa y sólida, dice sí a lo que nutre y no a lo que erosiona, y me guarda del desgaste que antes confundía con ejemplo de fortaleza. Cuando la vergüenza intenta colonizar mi cuerpo, llevo mis manos al pecho, respiro, me digo que soy digno de estar aquí, que es seguro ser visto con mis aprendizajes, y elijo responder con presencia y no con castigo. Me vuelvo experto en frases que abren camino, me digo elijo intentarlo, elijo aprender, elijo apoyarme, elijo descansar para volver, y me sostengo con estas oraciones como cuerdas firmes en una montaña. Me trato con delicadeza al final del día, reviso con ternura lo que funcionó, reconozco lo que puede mejorar, y cierro la jornada con palabras que me preparan para un descanso reparador. Actualizo mis expectativas con realismo amoroso, dejo de pedirme lo que no es viable hoy, y organizo mi agenda emocional y práctica de manera que mi sí sea entero y mi no sea respetado. Tomo responsabilidad de mis elecciones sin agregados de crueldad, miro el efecto de mis actos, reparo donde haga falta, y me recuerdo que la honestidad con cuidado es la vía más segura hacia la mejora. Conservo el humor que aligera, sonrío con aprecio por mi humanidad,
y me hablo con una mezcla de seriedad y juego que sostiene el esfuerzo sin volverlo sufrimiento inútil. Practico escuchar la voz interna que alienta cuando todo se complica. Me digo conmigo cuentas. Aquí estoy para ti, y desde esa base emocional retomo mis tareas con más claridad. Integro a mi lenguaje palabras que me devuelvan al cuerpo, como calma, suelo, presente, y a partir de ahí decido con más acierto porque estoy conectado con lo real y no con fantasmas de desprecio. Me acompaño con rituales que cuidan, una respiración consciente antes de hablarme, un vaso de agua que me recuerda que merezco cuidado, una nota de agradecimiento por un detalle sencillo. Y con eso reeduco a mi mente hacia la ternura. Cuando otro me critique, elijo filtrar sus palabras con el mismo tamiz que uso por dentro, me quedo con la información útil y suelto el tono que no me pertenece, y me trato con respeto incluso bajo presión. Afirmo que puedo sostener metas exigentes sin recurrir a la violencia interna, porque la verdadera fortaleza se construye con enfoque, cooperación y constancia amorosa, no con latigazos que rompen el espíritu. Profundizo en la habilidad de nombrar mis emociones con precisión. Digo siento frustración por esta razón y necesito este apoyo, y al hablarme así me libero de la niebla del insulto y encuentro la puerta de salida. Mantengo el compromiso de honrar mis límites físicos, mentales y emocionales, porque sé que un cuerpo y una mente respetados sostienen mejores decisiones y relaciones más sanas. Me felicito por cada vez que convierto una crítica en una pregunta útil, por cada ocasión en que elijo la curiosidad en lugar del castigo, y por cada paso en que mi voz se vuelve más clara y compasiva. Sigo demostrando con mi práctica que la amabilidad no es una idea abstracta, es una herramienta concreta que organiza mis días, que me devuelve foco y que me mantiene comprometido con lo que más importa. Me sostengo en frases breves y potentes que puedo recordar cuando el cansancio aparece. Como estoy de mi lado, puedo con esto a mi ritmo, y pedir ayuda es fortaleza, y con ellas vuelvo a mí con eficacia. Doy valor a mis necesidades afectivas tanto como a mis objetivos externos, me digo que merezco conexión, juego, naturaleza y silencio, y organizo mi vida para atender esos pilares que me dan resiliencia. Reconozco el progreso silencioso de mi voz amorosa, veo cómo me reduce la rumiación, cómo me ayuda a decidir con más calma, y cómo mejora mi relación con los demás al cambiar primero la relación conmigo. Aprecio mi capacidad de reparar cuando me hablo mal por costumbre, me detengo, corrijo, pido disculpas a mí mismo por la dureza. Y me digo con cariño que estoy aprendiendo una lengua nueva que ya empieza a sonar natural en mí. Me entreno para celebrar lo suficiente, ese punto medio sano entre la euforia y la indiferencia, y me digo con justicia que mis esfuerzos cuentan, que mis actos importan y que mi presencia aporta. Si surge la presión del perfeccionismo, respondo con realismo compasivo, rompo la tarea en pasos pequeños. Me digo cuál es el primer movimiento viable, y doy ese paso con un tono de apoyo que no abandona. Defiendo mi derecho a hablarme con dignidad aun cuando nadie me vea, porque mi integridad empieza en el diálogo que tengo conmigo, y ese diálogo construye el hogar emocional donde habito. Reviso mis referencias internas, tomo modelos de voces que me sostuvieron con amor, y aprendo a internalizarlas como fuente, reemplazando la vieja banda sonora del desprecio por una música de aliento estable. Me libero del mito de que sin el látigo me volveré perezoso, confirmo con experiencia que la estima sana impulsa la acción, y que el cariño firme amplifica mi energía en lugar de drenarla. En momentos de confusión, hago silencio, coloco una mano en el corazón, pregunto qué necesito para cuidarme ahora, y dejo que mi voz amable responda con la simplicidad que corta el ruido. Me nombro dueño de mi narrativa y de sus efectos, elijo palabras que expanden en vez de contraer, y oriento mi pensamiento hacia decisiones que me validan sin cegarme ante la realidad. Honro mis procesos de duelo y de cambio sin añadirme crueldad,
me digo que puedo sentir y a la vez sostenerme, que puedo llorar y al mismo tiempo ser digno de mis propios brazos. Convierto el pasado en terreno de aprendizaje, no en prisión de etiquetas, y me acompaño en el presente con un lenguaje que me abre caminos en vez de cerrarlos. Me doy crédito por el coraje de estar haciendo este trabajo interno, reconozco que es profundo, que a veces remueve, y me afirmo como alguien que se elige con amor una y otra vez. Celebro que elijo ser mi propio aliado también cuando nadie aplaude, porque el respeto hacia mí no depende de espectadores, depende de mi compromiso con mi bienestar. Integro prácticas breves que sostienen mi voz amable en el día a día, como agradecer 3 cosas, nombrar una emoción sin juicio y planear una acción concreta para el siguiente paso. Y con ello voy tallando nuevas rutas de confianza. Mantengo la mirada en el propósito que me guía, alinear mi vida con la paz, la verdad y el cariño, y por eso mi lenguaje interno se afina como instrumento que sirve a esa música de coherencia. Sostengo conversaciones internas donde la ternura y la claridad se dan la mano, no me escondo de los hechos y tampoco me abandono, y esa combinación me vuelve más responsable y más libre. Me comprometo a no repetir patrones de maltrato conmigo, a detener la inercia del desprecio en cuanto la detecto, y a reemplazarla por una frase que me recuerde que soy valioso en todo momento. Me invito a imaginar cómo suena mi voz cuando anima a un niño a aprender algo difícil, reconozco ese tono, y lo adopto para hablarme durante mis propios aprendizajes desafiantes. Atiendo el cansancio acumulado que puede volverme más irritable conmigo, recargo con sueño, alimento, agua y movimiento, y me digo con respeto que mi biología también necesita cuidado para que mi mente pueda elegir bien. Me recuerdo que puedo ser firme sin ser duro, puedo ser claro sin ser cruel, y puedo ser honesto sin perder la ternura que me sostiene. Al cerrar el día, agradezco explícitamente el esfuerzo de mi voz amable por acompañarme, le doy un lugar de honor en mi mente, y le pido seguir enseñándome a sostenerme con la misma paciencia mañana. Sigo construyendo mi repertorio de frases de apoyo según mis necesidades reales. Diseño recordatorios que me vuelven a mí, y los repito hasta que se vuelven reflejos saludables en mi vida cotidiana. Valoro la sutileza con la que cambia mi postura corporal cuando me hablo bien, noto cómo respiro más profundo, cómo mis hombros caen, y cómo mi mirada se suaviza, y me digo que ese cambio es señal de que me estoy cuidando. Si un recuerdo de humillación se asoma, lo recibo con contención, me digo aquí estás a salvo, eres digno, y te acompañas, y con esa frase desactivo el viejo impulso de golpearme por dentro. Permito que mi voz interna honre mis logros silenciosos, las veces que elegí no responder con dureza, los instantes en que decidí pausar y respirar, y el momento exacto en que opté por creer en mí un poco más. Me comprometo a sostener límites con quien intente instalar en mí un lenguaje que me violente, me hablo con claridad, tomo distancia cuando hace falta, y priorizo mi salud emocional sin culpas. Confío en mi capacidad de aprender a tiempo, de ajustar a tiempo, y de celebrar a tiempo, y me digo que cada uno de estos verbos alimenta mi autoestima con raíces profundas. Me hago cargo de que el diálogo interior es una práctica de todos los días, no un evento aislado, y por eso me preparo amorosamente para repetirla con constancia y adaptarla según mis ciclos. Acojo con gratitud el alivio que siento al dejar de lastimarme, cultivo ese alivio como señal de buena dirección, y lo uso como combustible para seguir eligiendo palabras que me sostengan. Me digo que estoy a salvo de mí mismo, que ya no soy mi propio agresor, que soy refugio y guía, que soy cuidado y compromiso, y que esa identidad nueva se consolida con cada frase que pronuncio por dentro. Decido que la amabilidad será el idioma oficial de mis mañanas y de mis noches, la voz que guía mis decisiones, y la música que acompaña mis silencios. Recuerdo que cada vez que me trato bien no solo me beneficio yo, también quienes me rodean,
porque entrego al mundo una presencia más estable, más clara y más generosa. Afirmo que este camino es mío y que lo recorro con amor. Me repito que no estoy atrasado, que estoy a tiempo, y que cada gesto de respeto hacia mí multiplica mis posibilidades reales. Me organizo para que mi entorno me ayude a recordar, post-it con frases de cuidado, alarmas con breves respiraciones, y espacios simples de gratitud, y con ello facilito que la bondad sea la opción por defecto. Reescribo mentalmente escenas pasadas con el tono que hoy elijo. Tomo la imagen de un error antiguo y me digo que habría dicho mi voz amable, y dejo que esa corrección simbólica nutra mi presente. Me trato con paciencia cuando resbalo hacia el viejo hábito, no dramatizo el tropiezo, lo ubico en el contexto de aprendizaje, y retomo el plan compasivo sin insultos. Agradezco a mis partes protectoras, incluso a la crítica, por querer cuidarme, y les explico con firmeza que ahora hay nuevas reglas de trato, que el cariño lidera y que la violencia ya no es aceptada. Me describo en palabras que me hacen justicia: trabajador, sensible, valiente, humano, en proceso, y con ese autorretrato verbal me acerco con más facilidad a las decisiones que me honran. Sostengo que el amor propio no es un premio por rendimiento, es la base que me permite rendir con salud, y por eso me lo doy a diario como agua que necesito para vivir. Me pronuncio dueño de mi tiempo interno, decido no gastarlo en discusiones internas que me destruyen, y lo invierto en conversaciones que me acompañan hacia la vida que sí quiero. Si surgen pensamientos catastrofistas que me empujan a la crueldad, los tomo de la mano, los siento, los respiro, y me digo con firmeza que aquí me hablo bien, aquí me trato bien, aquí me acompaño. Me reconozco capaz de mirar mis sombras con ojos amorosos, de corregir sin negarme, y de comprometerme con lo que me nutre sin traicionarme. Fortalezco mi identidad a partir de mis valores y no de mis miedos, por eso mi voz interna prioriza el respeto, la verdad y la compasión, y con esa tríada tomo mejores decisiones. Hago espacio a la celebración periódica de mis avances, pequeñas ceremonias de gratitud que registran mis pasos, y me digo que merezco disfrutar la construcción y no solo el resultado. Me recuerdo que mi lenguaje interno es un acto de justicia conmigo, y que dejar de maltratarme es una forma concreta de dignidad que no cedo ante nada ni ante nadie. Al enfrentar un reto, me hablo como quien confía de verdad: te preparaste, puedes pedir ayuda, puedes ajustar en el camino, y con ese tono mi sistema se calma y mi mente piensa mejor. Me ofrezco actos de cuidado que consolidan mi voz amable: una siesta breve cuando lo necesito, una caminata que me regresa al cuerpo, una conversación sincera con alguien que me quiere bien. Y anoto en mi memoria que el amor se practica. Cultivo un vocabulario de reparación que me oriente cuando fallo: cómo lo siento, cómo puedo reparar, qué haré distinto la próxima vez, y me digo que esa secuencia me mantiene digno y responsable. Sostengo que mi palabra interna no es un lujo, es una herramienta de salud mental central, y por eso la entreno con la misma seriedad con la que entreno mis habilidades externas. Me permito éxito sin sabotaje, dejo que lo bueno me suceda sin atacarme por dentro, y agradezco la calidad de vida que surge cuando mi voz se convierte en aliada. Reitero con convicción que ya no participo en rituales de autoagresión, que hoy mi poder se ejerce con amor, y que elijo firmemente un tono que me fortalece. Me preparo para los días inestables con frases de anclaje, como nada que haga hoy me quita dignidad y puedo regresar a mí con una respiración, y las uso como claves que me devuelven la calma. Me reconozco como una persona capaz de sostenerse con cariño aún en la tormenta, me abrazo por dentro con palabras que abrigan, y me repito que la ternura es abrigo y faro. Sigo cuidando la semilla de confianza que crece en mí, la protejo con hábitos, con límites, con descanso, con honestidad, y con el lenguaje que le dice todos los días que es bienvenida. Confirmo que puedo ser quien necesitaba cuando era más joven,
una voz dulce y precisa, que corrige con respeto y cree en mí, y hoy me doy ese regalo sin condiciones. Me afirmo como autor de mi conversación interna, decido qué palabras se quedan y cuáles se van, y en ese acto simple reclamo una libertad profunda. Me comprometo con la práctica constante de hablarme con amor, porque sé que de esa práctica depende la calidad de mi experiencia, y me alegra saber que este poder vive en mis manos y en mi voz. Avanzo con cuidado y decisión en el arte de hablarme con respeto. Escucho mi tono interno como quien afina un instrumento y ajusto cada palabra hasta que vibra en la frecuencia de la ternura que me merezco. Reconozco sin evasiones los momentos en que mi mente recae en el hábito del castigo, observo esa inercia con una calma que no pacta con la violencia, y la reemplazo por frases que me sostienen con precisión y humanidad. Asumo que tengo derecho a un trato digno de mí hacia mí, lo convierto en norma cotidiana, y cada vez que mi voz se desvía hacia la dureza la regreso con firmeza suave al carril de la compasión clara. Me repito con serenidad que mi valor no depende de mis resultados, que mi dignidad no está a disposición de mis aciertos o errores, y que mi lenguaje interno es el guardián que protege ese reconocimiento fundamental. Agradezco la lucidez que me muestra cómo la autoexigencia sin amor me agota y me confunde, y a la vez celebro que la disciplina con cariño me organiza, me enfoca y me permite sostener mis pasos con mayor consistencia. Me permito sentir el impacto de las palabras que me digo, acepto que una frase puede ser cuchillo o bálsamo, y elijo conscientemente el bálsamo que cura sin negar la verdad de lo que sucede. Declaro con convicción que soy capaz de corregirme sin destruirme, de mirarme de frente sin humillarme, y de traducir cada tropiezo en aprendizaje aplicable que respeta mi ritmo humano. Recalibro mis estándares desde la honestidad, suelto la fantasía del rendimiento inhumano, y anclo mis metas en una constancia posible sostenida por un diálogo que me alienta y me responsabiliza con equilibrio. Nombro con precisión mis avances para educar a mi mente a reconocer lo que sí funciona, celebro lo pequeño que antes ignoraba, y me digo con justicia que cada centímetro de progreso cuenta. Atiendo el cansancio como señal y no como culpa, descanso cuando lo necesito, y me hablo con un tono que entiende que un cuerpo cuidado es aliado esencial de una mente compasiva y clara. Elijo no negociar con el insulto interno, interrumpo el ciclo en cuanto aparece, y lo sustituyo por un lenguaje que señala con respeto lo que está ocurriendo y lo que necesito ahora para seguir. Constato que la vergüenza me aleja de la acción efectiva, por eso la sostengo con respiración, la nombro sin dramatismo y la acompaño con una frase que me devuelva agencia y me abra la puerta a reparar. Tomo responsabilidad por mi voz como quien toma el timón de una embarcación, mantengo la ruta hacia un trato amoroso, y cuando llega la tormenta del juicio recuerdo que la calma comienza en cómo me hablo. Me escucho con curiosidad cuando me critico, identifico la intención útil detrás del ruido, y pido a esa parte que me hable con propuestas concretas, con cortesía y con temporalidad realista. Resguardo mi mente de comparaciones que me desangran, reconozco mi trayecto singular y me digo con claridad que sí depende de mí hoy, y cómo puedo cuidarme mientras avanzo. Doy prioridad a la palabra que nutre, diseño recordatorios visibles que refuercen mi trato amable, y transformo la compasión en prácticas simples que sostienen mi día incluso cuando se complica. Integro a mi vocabulario frases de anclaje que me devuelven al presente, me digo ahora respiro, ahora elijo, ahora ajusto, y dejo que esa secuencia ordene mi sistema. Comprendo que la dureza aprendida fue una estrategia de supervivencia. Honro su intención protectora y la actualizo con límites amorosos que no negocian la dignidad que hoy reclamo como base. Me entreno en el hábito de preguntar qué sería lo justo y amable decirme ahora. Respondo con frases que me reconectan con mi valor, y desde ahí decido el próximo paso viable sin violencia. Reviso mis rutinas internas con espíritu de mejora, sustituyo la autodenigración por autoevaluaciones sencillas y específicas,
y me doy retroalimentación con la claridad con la que un buen maestro enseña. Me recuerdo que pertenezco a mi propia vida incluso cuando fallo, me invito a quedarme, a sostenerme, a reparar y a continuar con un lenguaje que me trate como a alguien que vale la pena acompañar. Reconozco que la excelencia nace de la repetición amable, por eso repito mis frases de cuidado sin cansancio, sabiendo que cada repetición refuerza conexiones que me protegen del viejo látigo. Sostengo mi identidad en valores y no en castigos, me defino por mi compromiso con el respeto interno, y desde ese cimiento elijo acciones que honran lo que quiero construir. Acojo con ternura mi historia, reconozco los contextos que moldearon mi voz severa, y decido conscientemente escribir una nueva narrativa donde el amor y la verdad tienen la última palabra. Presto atención a la postura y a la respiración cuando hablo conmigo, enderezo la espalda, hablando el gesto, respiro profundo, y noto cómo ese ajuste físico apoya el nuevo tono que deseo sostener. Me doy permiso de volver a intentarlo las veces que sean necesarias sin convertirme en mi propio verdugo. Celebro la perseverancia y convierto la constancia en celebración silenciosa de mi dignidad. Atiendo mis límites como joyas que protegen mi energía. Digo no con respeto cuando algo me desordena. Digo sí con claridad cuando algo me nutre, y acompaño esos límites con una voz que no tiembla. Desaprendo el idioma del desprecio con paciencia, acepto que el aprendizaje tiene recaídas, y convierto cada recaída en una oportunidad de practicar el retorno amable con más rapidez y suavidad. Reconozco que la crítica sin compasión es estática, por eso la transformo en retroalimentación con propósito, indico el qué, el cómo y el cuándo, y me trato como a un colaborador valioso de mi propio proyecto. Doy gracias a mi mente por su capacidad de cambiar, confío en la neuroplasticidad que sostiene este proceso, y me digo con orgullo que estoy entrenando un músculo de amor que responde cada día mejor. Mantengo a mano frases salvavidas para los momentos intensos, como aquí estoy para mí, lo hago paso a paso, y ninguna emoción decide mi valor, y las uso con convicción hasta que mi sistema se calma. Me hago cargo de mi diálogo cuando recibo críticas externas, filtro el tono ajeno, rescato lo útil, y me digo a mí mismo la versión cuidadosa y clara que sí merece ser escuchada. Administro mi atención con cariño, limito la exposición a mensajes que alimentan el desprecio, busco voces públicas que modelan respeto, y dejo que ese entorno refuerce mi práctica interna. Identifico el impulso de dramatizar y lo sustituyo por precisión. Digo cometí este error en este contexto y haré este ajuste, y ese enfoque me reubica en la acción sin pasar por el castigo inútil. Me trato con el mismo afecto que ofrecería a un equipo que admiro, reconozco el esfuerzo, marco objetivos alcanzables, y celebro cada hito como un paso genuino hacia la coherencia. Afirmo que soy capaz de sostener conversaciones difíciles conmigo con un tono humano, me hablo claro, me doy permiso de sentir, y traduzco la emoción en cuidado y en siguiente acción. Reitero con fuerza que el amor propio es una práctica valiente, una ética en movimiento, y mi voz interna es el instrumento que la vuelve audible en cada decisión diaria. Guardo en mi memoria emocional la sensación de alivio que aparece cuando me hablo bien, regreso a esa huella cada vez que lo necesito, y la uso como brújula para reorientar mi día. Permito que el humor amable haga más liviano el trabajo interno, sonrío sin burla hacia mí, y uso esa ligereza para sostener el esfuerzo sin volverlo un peso agobiante. Me comprometo a construir seguridad interior con palabras que me abrigan, me digo estoy contigo, confío en ti, y gracias por quedarte, y dejo que ese clima de afecto me estabilice. Atiendo mis necesidades básicas a tiempo porque la biología influye en la mente, me hidrato, me alimento, me muevo, y después me hablo, sabiendo que un cuerpo regulado escucha mejor el mensaje compasivo. Renuevo mis acuerdos con la paciencia, acepto que progresar sin violencia requiere tiempo,
y decido que no sacrificaré mi dignidad por prisa ni por presión ajena. Le doy un lugar de voz a mi parte crítica solo cuando puede hablar con respeto. Si no, le ofrezco una pausa y le recuerdo que en esta casa interna la gentileza es el idioma oficial. Reescribo mis viejos lemas mentales con nuevos enunciados. Sustituyo: si no te presionas no logras nada, por si te tratas con cariño sostienes lo que importa. Y confirmo con hechos que este cambio me hace mejor. Observo con atención cómo se siente el cuerpo después de una frase dura, registrando el nudo, la contracción y el miedo, y decido proteger mi fisiología con palabras que expanden y ordenan. Practico microcierres de ciclo al final de cada tarea, me digo lo que salió bien, identifico un ajuste, agradezco mi esfuerzo, y permito que esa simple secuencia acumule autoestima funcional. Recojo cada evidencia de que la compasión funciona: menos rumiación, más claridad, mejor sueño, decisiones más congruentes, y convierto esa evidencia en motivo para perseverar. Me hablo como un entrenador interno que cree en mí sin infantilizarme, marco objetivos medibles, ofrezco apoyo, y corrijo sin sarcasmo ni humillación, porque ese es el trato que más rinde. Protejo mis mañanas de la voz cruel, inicio el día con una frase de anclaje, con un gesto de cuidado, con una intención clara, y desde ese inicio mi mente se dispone a la gentileza. Apoyo mis noches con un repaso amoroso, reconozco el esfuerzo del día, agradezco lo vivido, perdono lo que hizo falta, y me preparo para descansar con un diálogo que suelta lo innecesario. Desactivo narrativas absolutas que me condenan, cambio el siempre por el a veces, el nunca por el aún no, y ese ajuste verbal abre posibilidades que antes estaban cerradas por la rigidez. Me doy el crédito justo que equilibra humildad y reconocimiento, acepto elogios sin sabotaje, y cuando me celebro, lo hago con frases que honran el proceso tanto como el resultado. Contemplo mis emociones como mensajeras y no como jueces, les doy espacio, escucho su información, y me digo qué cuidado necesita cada una para integrarse sin quemarme. Permito que la autoempatía guíe mis conversaciones internas, me pregunto cómo te hablarías si fueras tu mejor amigo, y respondo con un tono que sostiene el compromiso sin violencia. Fomento relaciones que reflejan el respeto que entreno por dentro, me acerco a quienes me tratan con dignidad, y dejo que esa coherencia relacional fortalezca mi narrativa de cuidado. Declaro que mi mente se está volviendo un terreno seguro para mí, que mis pensamientos ya no son campo minado sino espacio de construcción, y que mi palabra decide el tipo de arquitectura emocional que levanto. Elogio la valentía de mi propio corazón por volver a intentarlo, lo reconozco en su intención noble de cuidar, y le ofrezco un lenguaje que no hiere mientras guía. Me recuerdo que ningún avance real se pierde por hablarme con amabilidad, al contrario, la amabilidad sostiene los avances y los hace repetibles, por eso la convierto en política personal irrevocable. Desenredo con paciencia los nudos de mi diálogo, tomo uno a la vez, lo miro con compasión, lo sustituyo por una frase clara, y celebro el alivio que llega cuando suelto la cuerda del castigo. Acepto que habrá días en que la voz dura suene más fuerte, preparo recursos anticipados, pedacitos de ternura escritos y respiraciones a mano, y me acompaño con la humildad de quien sabe que el entrenamiento continúa. Me nombro digno incluso en mis momentos más torpes, recuerdo que la torpeza es parte del aprendizaje, y me hablo como a un estudiante persistente que merece quedar bajo el paraguas del respeto. Exploro nuevas palabras que me sienten bien en la boca y en el pecho, pruebo tonos, elijo los que calman sin adormecer, y construyo un repertorio que me identifica y me sostiene. Me trato con especial cuidado cuando la vida se acelera, reduzco demandas, aumento presencia, y me digo que lo que necesito es posible si me acompaño desde la gentileza. Sostengo que el respeto hacia mí no se negocia por productividad, que el amor propio no es premio sino cimiento, y que desde ese cimiento todo lo que construyo mantiene una estructura más sana.
Adopto la costumbre de preguntarme qué frase me haría avanzar un poco hoy, la encuentro, la repito, y me monto sobre esa frase como quien sube a una barca fiable para cruzar el río del día. Me felicito por sostener esta práctica con honestidad, por mirar de frente mis patrones, y por elegir una y otra vez la vía que alimenta mi bienestar sin perder la verdad de lo que hay que ajustar. Pido apoyo cuando lo necesito sin convertirme en juez y parte, explico con claridad lo que me pasa, y dejo que la mirada amorosa de otros sea espejo que refuerza el trato que elijo darme. Me abrazo con palabras que no requieren permiso, merezco cuidado hoy, merezco ternura hoy, merezco descanso hoy, y actúo en consecuencia con pequeños actos que confirman ese merecimiento. Transformo el autocastigo en autocorrección respetuosa, una que indica el rumbo, que define el cuándo y el cómo, y que me hace sentir acompañado por dentro. Honro la verdad incluso cuando incomoda, la presento con un tono que no me hiere, y desde esa sinceridad amorosa construyo decisiones prácticas que no me traicionan. Sostengo mi presencia cuando los viejos ecos de humillación aparecen, me recuerdo que hoy tengo recursos y límites, y que mi voz amable es adulta y capaz de protegerme. Celebro cada día que cierro sin insultarme, cada conversación interna que termina con un gesto de respeto, y cada elección lingüística que me confirma como aliado de mí mismo. Me declaro en reconstrucción desde el amor, me nombro en aprendizaje tierno y valiente, y me comprometo a seguir afinando mi voz hasta que el hábito del cuidado sea tan natural como respirar.